Su señoría, esta fiscalía le solicita se vincule a proceso a María José Villacuña por el delito de sexting, tipificado en el artículo 180 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua, de conformidad con el artículo 19 constitucional, párrafo cuarto, y en relación con los artículos 309, 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Fundo mi petición en los siguientes hechos. La víctima y la imputada se conocen desde la preparatoria. Santiago Amparo Lara y María José Villacuña tenían una relación de amistad, por lo que era común que intercambiaran mensajes, siendo los días 11 y 13 de agosto en los que Santiago le confió 2 fotografías a María José por medio de la aplicación de mensajería instantánea denominada WhatsApp. Ambas fotografías contenían imágenes del pene de Santiago. 16 días después, María José comparte esas fotografías sin el consentimiento de Santiago en un grupo de WhatsApp denominado Bellezas Prepa 7. Pero no conforme con esto, el 30 de agosto de 2020, alrededor de las 10 horas, María José publica en su cuenta de Facebook las 2 fotografías del pene de Santiago, más una tercera fotografía del rostro de Santiago, junto con un mensaje que incita al odio. En dicho mensaje se pueden leer frases como conozcan a Santiago Amparo Lara, sujetos como él son un peligro, miren las fotos, ahí está su rostro y ahí está su amiguito. A pesar de que María José señala utilizar su cuenta de Facebook como una vía de denuncia, para denunciar que el hoy víctima se aprovecha de sus estudiantes para tener relaciones sexuales, recordemos, su señoría, que en este país existen las instancias administrativas y penales para denunciar. Pero la imputada lo que hizo no fue una denuncia. Lo que ella hizo fue publicar fotografías de contenido sexual en una red social donde menores de edad tienen acceso. Lo que ella hizo fue publicar un mensaje que pretendía perjudicar la intimidad de Santiago. Al día de hoy no existe ninguna denuncia penal en contra de Santiago. No existe ninguna querella por parte de María José, no existe ninguna querella por parte de alguno de los alumnos de Santiago. Lo que sí existe es una difusión de fotografías íntimas que perjudican tanto la vida pública como privada de Santiago Amparo Lara. Por lo tanto, el hecho que se le imputa a María José Villacuña consiste, primero, en que recibió de Santiago fotografías de contenido sexual. Segundo, las publicó, es decir, las difundió sin el consentimiento de Santiago. Y tercero, lo hizo en perjuicio de la intimidad de Santiago. Para acreditar los hechos mencionados, esta fiscalía cuenta con la denuncia de Santiago Amparo Lara y su declaración posterior, la declaración de Diana Olvera Herrera, amiga de María José e integrante de Bellezas Prepa 7, fotografías aportadas por Santiago Amparo Lara, capturas de pantalla aportadas por Diana Olvera Herrera, un informe policial elaborado por la agente Laura Paulina Pavalpichini González, un informe de extracción forense hecho al celular de la imputada y la declaración misma de la imputada. Su señoría, si tomamos en cuenta que basta con que el juez encuadre la conducta al tipo penal para la vinculación a proceso, de acuerdo con la jurisprudencia 2014-800, y que el juez debe valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por el Ministerio Público, de conformidad con la jurisprudencia número 25306. Y considerando también que el tipo penal aplicable precisamente consiste en recibir de una persona imágenes de contenido erótico o sexual, revelarlas o difundirlas sin el consentimiento de la víctima y en perjuicio de su intimidad. Por todo ello, esta fiscalía considera que las conductas desplegadas por María José Villacuña son razonablemente suficientes para tener por acreditados el delito de sexting, así como su responsabilidad penal, sumado a que se cumplen con todos los requisitos enumerados en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, en este momento se han cumplido con todos los requisitos necesarios para vincular a una persona a proceso. Y es por eso, su señoría, que esta representación social le solicita decrete auto de vinculación a proceso en contra de María José Villacuña por el delito de sexting, tipificado en el artículo 180 bis del Código Penal chihuahuense. Es cuanto. Su señoría, conforme al artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
Esta defensa solicita que se desestime la petición que hace la agente del Ministerio Público de vincular a proceso a mi representada María José Villacuña por el delito de sexting, previsto y sancionado en el numeral 180 bis del Código Penal para el Estado de Chihuahua, debido a que en la carpeta de investigación no habrá un solo dato de prueba o indicio razonable que vincule a mi representada con el delito de sexting. De las pruebas recabadas por la Fiscalía hay muchas irregularidades que hacen desestimables las mismas, y estas son: en primer lugar, las capturas de pantalla que obran dentro de la carpeta de investigación, proporcionadas por Diana Olvera Herrera, se aprecia claramente que han sido manipuladas, debido a que presentan tachaduras, mismas que podemos encontrar en la supuesta conversación que sostuvieron María José y la declarante Diana, y en las capturas de pantalla de la presunta conversación en la que María José envió al grupo de WhatsApp llamado Bellezas Prepa 7 fotografías de un pene que según son de Santiago Amparán Lara, en las que en esas mismas se presentan alteraciones en el formato, puesto que el formato de WhatsApp, al momento de revisar mensajes pasados, aparece la fecha en día, mes y año en que se sostuvo alguna conversación, a lo que no se cumple con este formato en una captura de pantalla que aportó Diana y que forma parte de esta carpeta de investigación, poniendo en duda la autenticidad de todas las capturas de pantalla. Si bien es cierto, existe una cadena de custodia, también lo es que no cumple con el principio de mismidad, porque el Ministerio Público jamás se cercioró de que las capturas de pantalla no estuviesen previamente manipuladas, atendiendo a que es un medio intangible y susceptible de alteración, lo anterior en base en el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis aislada número 2013-524, que habla sobre la prueba electrónica digital en el proceso penal. En segundo lugar, lo referente a la extracción forense de información del teléfono celular de María José, realizado por la licenciada Josefina Ríos Gómez, agente estatal de investigaciones. Se tiene que esta extracción forense se recabó de manera ilícita, porque este acto de investigación, para llevarse a cabo, requiere de la autorización de la Autoridad Judicial Federal, conforme lo estipulan los artículos 16 en sus párrafos 11º y 12º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 252, fracción tercera, y el 291, párrafo cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales, y dentro de la carpeta de investigación no obra ninguna orden judicial que justifique esta extracción forense. Por lo tanto, no se le debe dar ningún valor probatorio, violentando a su vez la jurisprudencia número 2002-741, referente al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Así las cosas, y atendiendo a un principio de la teoría del árbol del fruto envenenado, donde todo lo proveniente de la investigación se obtuvo con la violación de derechos fundamentales, esto es decir, que el hecho generado proviene de la extracción forense, es que se solicita se desestime tal acto de investigación. Cabe agregar que María José el 30 de agosto de 2020 realizó una publicación en Facebook, pero contrario a lo que el Ministerio Público ha dicho, esta no actualiza delito alguno, sino que fue la consecuencia de una manifestación que María José convocó con el objetivo de llamar la atención de la prensa y medios de comunicación, ya que las investigaciones periodísticas encaminadas al esclarecimiento y difusión de los delitos están dotadas de un amplio interés público, y para este caso dar a conocer las agresiones sufridas por Santiago Amparán Lara, de las que mi defendida fue víctima. Por lo tanto, y basándome en las tesis aisladas 2003-647 y 2003-632 que versan sobre la denuncia pública, la publicación de María José tenía como objetivo convertirse en una, y debido a ello no se actualiza el delito. De tal manera que los indicios razonables que exige el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales para dictar auto de vinculación a proceso no se actualizan, ya que existe una publicación que partió de una manifestación para volverse una denuncia pública, capturas de pantalla alteradas y una extracción forense ilícita. Esos son los datos de prueba en los que se basó el Ministerio Público para solicitar la vinculación a proceso en contra de mi defendida. Es por todo lo anterior que esta defensa solicita se dicte auto de no vinculación a proceso. Es cuanto, su señoría. Su señoría, conforme los artículos 153 al 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la tesis aislada número 2021-988 sobre modificación, sustitución o cese de medidas cautelares
y a la opinión técnica sobre evaluación de riesgos procesales que obra en la carpeta de investigación, esta representación social considera solicitarle la asignación de las siguientes medidas cautelares. Primera, la presentación periódica ante la unidad de medidas cautelares con una periodicidad de cada 15 días, ya que el delito causa de este proceso no se encuentra dentro del catálogo que describe el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es por ello que esta representación social no solicita la prisión preventiva. No obstante, se considera idónea la presentación cada 15 días ante la unidad ya referida, ya que permite asegurar su asistencia en un corto plazo de tiempo, tomando en consideración que la imputada vive en domicilio arrendado, ubicado en calle del Solar número 7528, Colonia Girasoles, Chihuahua, Chihuahua. Es por ello que la medida cautelar se considera proporcional y adecuada para el presente caso y así evitar la evasión de la justicia. Segunda, la exhibición de una garantía económica, pues los ingresos mensuales de María José, quien es jefa del Departamento de Mercadotecnia de la empresa Imagen Corp, son de 30,000 pesos. Súmese a eso que no tiene dependientes económicos y quepa la posibilidad de que utilice su salario para sustraerse de la acción de la justicia, porque como nos arrojan los datos de la carpeta de investigación, ha viajado a diferentes destinos vacacionales como lo son Cancún y Guanajuato. Tercera, la prohibición de salir sin autorización de la localidad en la cual reside, esto es, Chihuahua capital. Considérese que la imputada vive en casa rentada y con antecedentes de viaje frecuente, aunado a que tiene familiares que viven en Veracruz, y si bien es cierto, no mantiene un contacto frecuente con ellos, sí ostentan un lazo de parentesco, por lo que se tiene el temor fundado de que cambie su lugar de residencia o se resguarde con sus familiares. Y por ello, la Fiscalía considera necesaria esta medida cautelar. Cuarta y última, la prohibición de concurrir a manifestaciones donde se pueda revictimizar a Santiago Amparán Lara y obstaculizar el desarrollo del proceso. La medida cautelar busca proteger bienes como la vida privada y el proyecto de vida, la protección de datos personales y la moral pública. El artículo 6 constitucional habla sobre las limitantes de la libertad de expresión en los casos donde se atente a los derechos dichos con anterioridad y cuando se afecte a terceros, en este caso, Santiago. Además, el artículo 9 del mismo ordenamiento jurídico establece que el objeto de la asociación o reunión debe ser lícito y en este caso, la difusión de las imágenes de carácter sexual y datos personales de Santiago en Internet sin autorización de este y sin su consentimiento actualizaron el delito de sexting. En lo que compete a la vida privada de Santiago, tal y como se argumentó en la vinculación a proceso, el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que toda persona tiene derecho al reconocimiento y respeto de su honra y su dignidad, y que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas a su vida privada, ni de ataques ilegales a su honra y su reputación. Por todo lo anterior, su señoría, le solicitamos se asignen las medidas cautelares correspondientes al numeral 155 en sus fracciones primera, segunda, quinta y séptima del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismas que fueron propuestas por esta Fiscalía, ya que con estas se asegura la presencia del imputado en el procedimiento, se garantiza la seguridad de la víctima y se evita la obstaculización del proceso. Es cuanto, su señoría. Su señoría, atendiendo a los artículos 153 al 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa hace las manifestaciones pertinentes en lo referente a las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, debido a que considera que ninguna de las medidas cautelares solicitadas por la misma son proporcionales a las condiciones socioeconómicas que señala la opinión técnica sobre evaluación de riesgos procesales, emitida por el Instituto de Servicios previos al juicio, tal y como se expondrá a continuación. En lo referente a la presentación periódica ante el juez o autoridad distinta que él designe, esta medida es desproporcional, debido a que, de acuerdo con la opinión técnica ya referida, nuestra defendida ha mantenido su lugar de residencia dentro de la misma ciudad desde su nacimiento,
además de que ha habitado durante 5 años el mismo domicilio, aunado que cuenta con un trabajo fijo que mantiene durante la misma temporalidad, siendo necesario mencionar que mi clienta nunca había sido investigada por algún delito, mucho menos alguno de esta naturaleza. Es por ello que se considera desproporcional e indebida esta medida cautelar. En lo respectivo a la exhibición de una garantía económica, esta medida cautelar propuesta por la Fiscalía se considera excesiva, puesto que si bien es cierto su salario asciende a 30,000 pesos mensuales y que no tiene dependientes económicos, no es menos cierto que su domicilio no es propio, sino se encuentra rentando, por lo que parte de sus ingresos ya se encuentran destinados a ello, siendo necesario precisar que mi cliente necesita parte de sus ingresos para destinarlos a alimentación, vestido y todo lo referente a necesidades básicas. También es cierto que María José no tiene dependientes económicos. Sin embargo, ella aporta la economía de sus padres, es decir, que aun y cuando estos no son sus dependientes económicos, sí parte de sus ingresos se encuentran destinados para el sustento de ellos. Además, como se menciona dentro de la carpeta de investigación, mi representada tiene un hermano menor, al cual trata de impulsar en su desarrollo, por lo que aporta una parte de sus ingresos para los estudios de su hermano. Debido a lo anterior, su señoría, el Ministerio Público no ha dejado en claro cuál es la cantidad que posterior a todos estos gastos le resta en total a María José para la garantía que plantea. Por lo que vea la prohibición de salir sin autorización de la localidad en la cual reside, esta medida es inadecuada para el caso en concreto, ya que María José no tiene intenciones de salir de su localidad. A pesar de que tiene familiares en Veracruz, ella ni los visita ni se comunica con ellos, y debido a que tampoco cuenta con documentos migratorios, le es imposible salir del país con o sin autorización judicial. Por último, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. Respecto a la prohibición de concurrir a manifestaciones, esta defensa considera que es una medida excesiva, debido a que no existe ningún riesgo por el que fuese posible revictimizar a Santiago, ya que no hay registro de amenazas por parte de la imputada, ni siquiera hubo amenazas a los agentes aprensores. Es más, ha de señalarse que cuando ocurrió su detención en la manifestación, enfrente de todas las mujeres que habían acudido, María José no se opuso a la misma, debido a que la manifestación que realizó mi defendida no se generó con el afán de afectar los derechos de Santiago, sino por el contrario, se hizo para concientizar a la sociedad sobre la realidad que se vive en la actualidad sobre la violencia hacia la mujer. Es por ello que si se implementa esta medida cautelar, a María José se le estaría violentando el derecho humano a la libertad de asociación y de expresión, reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 21, en relación a los artículos 7 y 9 constitucionales. Recordemos, su señoría, lo que señalan tales preceptos normativos, siendo que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito y que no se considera ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto. Por todo lo anterior, su señoría, y acorde a la tesis aislada número 2021-988 sobre modificación, sustitución o cese de medidas cautelares, la Fiscalía no acreditó la necesidad de cautela, aunado a que las medidas cautelares propuestas por la misma no son proporcionales ni idóneas para el delito que nos atañe. Además que cabe recordar que no se hizo la denuncia ante las instancias judiciales correspondientes por el temor y antecedente que existe sobre la falta de seguimiento de los delitos de carácter sexual cometidos contra las mujeres y el maltrato y el mal asesoramiento que sufren al hacerlo. Es cuanto, su señoría.